Bienvenidos nuevamente a Orígenes, este programa a través del canal de YouTube del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, que trae a ustedes, a los colombianos y colombianas que se encuentran en diferentes lugares del mundo haciendo astrofísica, haciendo investigación de punta y de los cuales obviamente nos enorgullecemos mucho. Y hoy tenemos el placer y también el honor de tener como invitado a Orígenes a Byron Portilla Revelo. Él es egresado del programa de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Fue de hecho, y para mí es un orgullo personal, mi estudiante en su trabajo de grado y después fue estudiante del profesor Jorge Zuluaga en su maestría. Y actualmente, pues Byron se encuentra en algún lugar del mundo del que vamos a hablar ahorita, haciendo astrofísica, obviamente haciéndonos quedar muy bien, representando a la ciencia colombiana en el mundo, pues, digámoslo así. Así que, Byron, bienvenido a Orígenes, qué gusto tenerte aquí. Hola Pablo, buenos días para ustedes. Muchas gracias por invitarme y muy feliz de estar acá el día de hoy. Bueno, Byron, justamente tú eres uno, digamos, de los hijos del pregrado de astronomía. Pero empecemos por, digamos, por el principio. ¿De dónde eres tú originalmente? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en el municipio de Puerres, en el departamento de Nariño. Am, digamos que allí pasé los primeros 17 años de mi vida y luego me mudé a Medellín, precisamente a seguir los estudios de pregrado en astronomía. Y en Medellín estuve, fueron como 10 años también, porque hice el pregrado y luego continué con la maestría allí en la Universidad de Antioquia. Y desde el año 2009 estoy en la ciudad de Groningen, en los Países Bajos. 2019. Sí, yo llegué acá en septiembre del año 2019. Oye, Byron, pero entonces tú no habías salido de Puerres hasta que te viniste a estudiar astronomía. Sí, básicamente, Excelente. como te comenté, los 17 primeros años de mi vida los pasé allá en Puerres. Pues claro, ibas a Pasto, Sí, exacto, al carnaval de negros y blancos, ¿o no? exacto, pero nunca es que haya vivido por fuera del municipio como tal. Siempre mi residencia estuvo allá. Bueno, y yo te hago una pregunta. O sea, ¿tu familia está en Puerres todavía? ¿Quién conforma tu familia? ¿Tú con quién vivías en Puerres? Bueno, mi familia la conforman mis papás. Ellos todavía están allá en Puerres. Y mi hermana, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Medellín. Tu hermana estaba estudiando también astronomía, ¿cierto? No, 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 pero no. estaba aquí en la Facultad de Ciencias estudiando algo, si mal no recuerdo. Bueno, ella está por la parte de las ciencias sociales. Ah, está al otro lado de Barrientos, como decimos Exactamente, nosotros. sí. Sí, pero sí estudiaba aquí en la de Antioquia, ¿cierto? Y en la nacional también. Ah, imagínate, dos universidades. Está haciendo dos carreras simultáneamente. Bueno, una ya la terminó, la que estaba haciendo en la Universidad Nacional, y ahora Sí. está terminando la otra en Wow, la. increíble. Entonces, eso parece que Puerres es tierra fértil para gente brillante, Byron, por lo que veo. Entonces, tus papás en Puerres todavía. Sí, ellos Y, están todavía radicados en ¿oíste? Puerto. Y en qué colegio estudiaste vos, Byron, en Puerres? Yo estudié en la institución educativa Juan 23. Juan 23 es buen papa, ¿para qué? Pero es uno de los papas católicos Eh, interesantes del siglo XX. ¿Oíste? Y desde dónde te surgió esa idea de estudiar astronomía? O sea, ¿por qué un muchacho de Puerres en Nariño decide estudiar astronomía en la Universidad de Antioquia? bueno, yo creo que mi caso fue un poco diferente digamos, al ejemplo canónico de otras personas que decidieron estudiar astronomía, que es vía Cosmos y Carl Sagan. Sí, o sea, tú no eres saganista. Lo que pasa es que yo no lo conocí
No, sacan los... Cuando yo vivía allá en este pueblito, de hecho, no me enorgullece decir que cuando yo llegué a la universidad, no tenía ni idea de quién era él. Y escuchaba a todos, pues tú sabes, en el primer semestre todos estábamos muy muy entusiasmados muy con el asunto. entusiasmados por la astronomía y obviamente Carl Sagan siempre era como el referente que todo el mundo tenía. Yo no tenía ni Y idea quién era tú él, no habías escuchado hablar de este señor jamás en tu vida. nunca. ¡Qué Yo creo que maravilla! lo mío fue con una enciclopedia, de hecho, que está todavía en mi casa. Y esta enciclopedia obviamente tenía un compendio de todas las ciencias y astronomía tenía una parte importante allí. Y lo que me llamaba la atención de la parte de astronomía eran las imágenes. Claro, las En ese, nebulosas, las galaxias, las estrellas. exacto. En ese entonces no, no tenía idea, por ejemplo, que gran parte de esas imágenes estaban en realidad retocadas o eran imágenes a falso color. Pero esas imágenes siempre habían tenido como cierto magnetismo y había algo que me decía que lo que allí observábamos eran como fenómenos de cierta magnitud o intensidad que no es, digamos, común encontrarlos en la vida diaria. Entonces ese fue como el gancho inicial que, que me atrajo hacia la astronomía y bueno, aquí estamos. Bueno, y pues obviamente llegaste a Medellín, a vivir aquí, a estudiar en la Antioquia. ¿Cómo te fue aquí en la universidad, pues digamos, en términos del pregrado? Porque pues nosotros siempre destacamos tu nivel, digamos, académico excelente, siempre fuiste un muy buen estudiante, pero es curioso porque pues efectivamente tú saliste de un colegio, no sé si era colegio privado o oficial allá en un pueblito en Nariño que es Puerres, y entonces digamos que ¿cómo te sentiste tú primero con el cambio cultural, pero además, por ejemplo, pues no tuviste ningún problema académico en términos de las matemáticas, la física y todo lo que te tocó ver aquí en el pregrado, ¿o sí? No, no, para nada. De hecho, pues estoy muy orgulloso porque toda mi educación, digamos, desde la educación básica hasta la maestría, ha sido, digamos, en instituciones públicas. Nunca tuve ningún problema en cuanto al nivel de las físicas, de la matemática, al menos obviamente en los semestres iniciales. Así que en realidad el cambio no lo sentí, si te soy sincero. O sea que el Juan 23 es un buen colegio. Ya, es un muy buen colegio. Qué bueno, hombre, Byron. Bueno, y entonces terminaste aquí la maestría en la Antioquia y cómo te fuiste a Holanda. ¿Cuál fue el proceso para irte a Holanda? Am, yo siempre había querido explorar, digamos, vivir en otros países y si esa posibilidad venía de la mano con poder estudiar en otros países y seguir formándome, pues ese era como el caso ideal. Cuando, antes de terminar la maestría, empecé a buscar por oportunidades para doctorado y Holanda siempre había estado en el radar, porque en la de Antioquia, yo supongo que todavía este programa existe, pero teníamos como un partnership entre el Observatorio de Leiden y la Universidad de Antioquia. El Astro Twin. Exactamente. Sí, Yo sí. participé en algunas versiones del Astro Twin y eso me dio como eh, mm, me dio a entender con del nivel de la astronomía que se hace acá en Holanda y desde ese momento siempre había querido encontrar algo por acá. Entonces me puse a buscar aplicaciones, perdón, oportunidades abiertas para venir a hacer el doctorado. Encontré un par, apliqué a las dos y bueno, me aceptaron y estoy muy contento porque el proyecto, digamos, en el que estoy trabajando en este momento es
es muy chévere, la verdad. Le da cierta continuación a lo que yo he venido haciendo básicamente desde el pregrado, así que estoy muy contento por eso. Excelente, o sea que sigues trabajando con planetas. Exactamente. Pero no, pero va a ser una sorpresa de lo que nos vas a hablar en la conferencia. Obviamente no vamos a hacer spoiler de la conferencia de Byron, que ahora estás en tu doctorado, o sea, llevas 2 años de doctorado en Holanda. Voy casi en la mitad del doctorado, sí. 2 añitos, estás exactamente en Leiden, No, 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 estoy en la ciudad de Groningen en y Groningen, ok, Captain en el instituto. Económica. Excelente. Bueno, Byron, ¿qué fue lo más difícil para ti, por ejemplo, pues de venirte de Puerres a Medellín y luego de Medellín a Holanda, a Groningen? ¿Qué ha sido como lo más complicado para ti? Ah, en la primera transición de Puerres a Medellín, tengo que decir que lo que más duro me dio fue el cambio de clima. Ok, Eh, calorcito, calorcito en Medellín. sí, sí, el calor en Medellín. Yo sé que no es, digamos, mucho comparado con, qué sé yo, ciudades en la costa No, pues o con Mompox o con Honda. sí, no, no quería, imagínate. Pero Puerres es un municipio bastante Es frío, frío, claro. pues, frío, ¿sí? Y la verdad, yo soy mucho de ese tipo de climas. Ah, ok. ¿Verdad? O sea que ahora estás feliz en Holanda, aunque el verano va a Oh, estar sí. durísimo. No, no, no me cambio por nada. Al menos por lo del clima. Qué bueno. Y bueno, con respecto a la segunda transición de pasar de Medellín a Holanda, creo que aparte de lo obvio, obviamente, que es extrañar a la familia y a los amigos, la otra parte dura de esta transición fue la comida. Ok, Sí. Yo he visto muchas de estas entrevistas del programa Orígenes y creo que todos coincidimos en que la comida colombiana es lo que uno más no, extraña, o claro, es nosotros una de las comemos cosas que uno más extraña. delicioso. Sí, No, es en serio, los colombianos comemos muy rico. sí, sí. Y en Nariño se come delicioso. Pues yo tengo mucha cercanía con Pasto, tengo muchos amigos pastusos. Había una familia muy cercana a mi familia aquí. Incluso yo me iba a pasar vacaciones a Pasto. Me iba Ujú. en época de carnavales, obviamente, a pasar carnavales de blancos y negros a final de diciembre y en enero. Y la comida pastusa a mí me ha encantado toda la vida. Y la comida en general colombiana es Sí, rica, la exacto. paisa, la comida bayuna, la comida cundiboyacense. En realidad uno Yo come creo que muy rico. creo hay dos cosas. Primero, como tú dices, la comida colombiana per se es muy rica, Ujú. ¿cierto? Pero segundo, Holanda se destaca por muchas cosas, o bueno, los Países Bajos en general, pero la gastronomía, creo yo, no es una de ellas. Entonces, Los quesos y la cerveza. sí, exacto. Entonces, Pero uno no puede vivir a punta de queso y cerveza, ¿cierto? Bueno. Entonces, estas dos cosas combinadas sí que hacen que uno extrañe mucho la comida colombiana. Bueno, Byron, y no has venido desde que te fuiste. Con pandemia y todo, te quedaste en Holanda desde hace 2 años. Exacto, el plan original era ir en la pasada Navidad, o sea, en el 2020, pero debido a la situación con el COVID no fue posible. Esperemos que ahora, para este fin de año, podamos viajar. Claro, porque es más difícil para tus padres ir, ¿cierto? Más fácil Sí, para ti sí, venir y hacer visita. Bueno, exacto. y ya como para ir redondeando esta entrevista amena contigo, obviamente que eres de la casa, eh, ¿qué le dirías tú a muchos estudiantes que obviamente ven el programa Orígenes, que están pensando como tú, que están aquí en Medellín extrañando la comida y la casa, pero que además están pensando en irse a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Holanda, a Australia, donde los reciban para hacer un posgrado en astrofísica? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué es lo que más tienen que, digamos, tener en cuenta al momento de estar pensando en este tipo de transiciones? Bueno, es que dar consejos siempre me ha parecido un poco complejo, pero no lo vendría como un consejo, sino como una experiencia que al menos en mi caso parece que ha servido. Y es el hecho de identificar un tema en particular en astronomía y tratar de dar lo mejor de sí para volverse bueno en ese tema en particular.
Resulta que cuando uno sale a un país como este, uno se da cuenta que la mayoría de los investigadores, digamos, que están como en el super top, es gente que siempre ha trabajado en el mismo tema y, como te digo, se ha vuelto muy bueno en eso. Como dice una de mis supervisoras, es mejor ser bueno en un tema en particular a ser promedio en muchos. Ahora, claro, esto puede tener también ciertas desventajas, por eso digo, no lo quisiera vender como un consejo, pero al menos en mi caso, me parece que ha funcionado. Yo hice ciencias planetarias en el pregrado, hice ciencias planetarias en la maestría y ahora sigo con la misma línea del doctorado. Y digamos que hablar de planetas, digamos, en cuanto a su formación, en cuanto a su dinámica, es algo con lo que me siento a gusto, cómodo y me ha gustado, digamos, como mi trayectoria ha evolucionado hasta el momento. Entonces, eso sería lo que yo les diría a los estudiantes, ¿no? Como tratar de identificar un tema en particular, sopesar diversos factores, porque eso es algo que se puede hacer incluso desde el pregrado con la formación que uno recibe y tratar de volverse Sí, bueno en ese tema. eso es una posición un poco cartesiana de la ciencia y es hacerse experto, Sí, hacerse experto en un cierto tema, o sea, saber mucho de un tema específico y no saber un poquito de todo, que pues obviamente también funciona claro, en ciertas circunstancias. Claro, los profes en principio debemos saber un poquito de todas las cosas, pero claro, cuando uno quiere desarrollar una carrera en ciencia como investigador, pues lo normal es que se haga experto en un cierto tema. Pues Byron, un abrazo muy grande para mí, en lo personal otra vez es un orgullo inmenso lo que estás haciendo con tu vida, con tu desarrollo académico e intelectual, porque pues obviamente me siento, digamos, de alguna manera parte, así sea chiquita, de todo ese proceso y obviamente para nosotros es un honor y un placer tenerte en Orígenes. A ustedes, obviamente, estén muy pendientes de la charla de Byron, que se va a hacer el próximo 25 de agosto a través de nuevo del canal de YouTube de Astronomía UDA. Y pues nos vemos, Byron, en la charla y ojalá que nos podamos ver pronto aquí nuevamente en Colombia. muchas gracias, Pablo. Nos vemos. Un abrazo a todos y sigan conectados con Orígenes.